presencial, si es el momento oportuno, si hay que esperar. Y bueno, esto de alguna manera nos convoca a hacer reflexiones. Más que debates, creo que necesitamos reflexionar qué es lo que tendríamos que hacer, cómo prepararnos, cómo van a contribuir los padres, porque sin duda nosotros éramos unos antes de la pandemia, estamos siendo otros durante la pandemia y cuando esto pase seremos otros. Los niños, los jóvenes han sufrido, todos hemos sufrido un desarraigo digamos que de esa linealidad de vida que teníamos, porque ya teníamos costumbres, ya teníamos esos hábitos de cómo vivir, cómo interactuar, cómo ir y venir, etcétera. Sin embargo, pues esa linealidad se rompió y nosotros no lo esperábamos. Y cada conversatorio estamos hablando de esto. Y hay inquietudes muy concretas, ¿no? Muy concretas que también nos gustaría escuchar, por supuesto, las de ustedes, maestras que nos acompañan y maestros que estén presentes aquí con nosotros, que nos compartan cuáles son esas inquietudes. Las inquietudes surgen generalmente a partir de qué? De falta de información, de aquello que no entendemos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tantas condiciones de sanitización vamos a tener? ¿Qué tanta distancia? Que si los niños van a regresar una parte al salón 2 días y luego 2 días, ¿cómo se va a completar todo el programa académico para que los niños salgan con las competencias escolares que se espera? Como estas son muchísimas preguntas más que sin duda tienen ustedes y creo que tenemos todos. Por un lado, tenemos la mirada de las autoridades en cuanto a salud y también qué nivel de contagio se puede tener con los niños, si están a salvo, si no. Y por otro lado, tenemos la parte política que yo ahí creo que no conviene meternos, sino más bien hacernos cargo de qué es lo que nosotros podemos hacer para mitigar un poco, por un lado, esas inquietudes, las preocupaciones, la desinformación y cómo ustedes se pueden estar conectando con los niños, porque sabemos que se han estado conectando con los padres, aquellos que han asistido a esas reuniones, que se han estado conectando con ustedes y que algunos tendrán más o menos información, o a veces todos estamos con inquietudes o con desinformaciones. Entendemos una cosa, se dice por un lado algo y nosotros lo entendemos de otra porque lo leímos en las redes sociales y no tenemos información sólida. En mi caso, yo, por ejemplo, he estado buscando información que sea sólida, que sea de las instituciones, que nos dé de alguna manera la garantía que por lo menos entendemos eso. Y bueno, ese es el tema que hoy nos convoca y que con mucho gusto vamos a estar compartiendo, les vamos a escuchar y vamos a ver qué podemos aportar entre todos y entre todas para poder tomar decisiones y sobre todo llevar a cabo las mejores acciones para protegernos todos, porque no se trata de proteger nada más a los niños, sino que también ustedes como maestros o maestras están en riesgo de contagio. Ya vacunados, ¿cuántos sí aceptaron vacunarse? ¿Cuántos no? ¿Qué tanto estamos entendiendo el beneficio de la vacuna? Porque nos dejamos llevar por mucha información y algunos han decidido que no se van a vacunar, pero realmente se ponen en riesgo ellos y nos ponen en riesgo a todos, porque al final, aunque yo esté vacunada, si me contagio, pues voy a pasar unos días mal. O sea, eso no nos lo podemos quitar. Y fíjate que muchas veces yo me he quedado pensando si es o no cierto, como muchas veces se menciona. Pero tengo ejemplos muy concretos y tal vez ustedes también, de personas que eran saludables, que no tenían, vamos, ninguna comorbilidad como para decir eso fue lo que les provocó que fallecieran. Y uno se sorprende de pensar en estas situaciones o en estas personas que las hemos perdido porque son amigos o porque son familiares. Sin embargo, hay otro factor muy importante que lo vamos a tratar, que tiene que ver con las emociones, porque por lo menos yo tengo dos casos muy concretos que no tenían ningún padecimiento adicional, sin embargo, sí con frecuencia vivían bajo mucho estrés y también ansiedad o depresión. Esos ciclos que debilitan tanto nuestro sistema inmunológico, también debilitan nuestra capacidad de pensar, de razonar y de tomar mejores decisiones. Así que de esto vamos a estar conversando el día de hoy y de verdad que bienvenidas, bienvenidos para quienes están aquí con nosotros, para quienes nos ven a través de Facebook, a quienes nos verán a través de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Y que ustedes, digo, convoquen y que de alguna manera vayan compartiendo esta información, porque lo que pretendemos es de alguna forma compartir algunas recomendaciones o algunas estrategias que puedan resultarles de utilidad. Así que sean muy bienvenidos. Adelante, Pati.
Muchísimas gracias, Josefa. Pues mira, vamos a continuar con entrevistas, con alguna plática, algún diálogo con algunas maestras que invitamos el día de hoy. Mira, déjenme presentárselas. Tenemos con nosotros a la maestra Vanessa Marisela Marcé Soto. Ella es profesora de primaria y de secundaria del Estado de México. Maestra Vanessa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Tenemos también a la maestra Yasmín Segoviano Rojas. Ella trabaja en la sección de preescolar y nos acompaña de la Ciudad de México. Maestra Yasmín, muchísimas gracias por estar aquí. Y tenemos también a la maestra Margarita del Toro Herrera. Ella es maestra también de preescolar de la Ciudad de México. Tenemos a estas tres maestras que nos gustaría que nos comentaran brevemente cómo están tomando estas decisiones del regreso a clase en sus escuelas. Ya las escuelas, los maestros con los directores han empezado a platicar sobre este regreso a clases. Y por el otro lado, que nos dejen una o dos preguntas para empezar a invitar a los participantes de este conversatorio a que en el chat nos planteen preguntas y nos permitan este diálogo. Maestra Vanessa, ¿qué han dialogado en su escuela? Y si ya tienen alguna decisión tomada, ¿y qué pregunta usted tendría como interrogación para este regreso a clases? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues efectivamente ya en las escuelas se ha estado trabajando esto desde antes, incluso de terminar el ciclo escolar, porque pues si bien es una preocupación para los docentes, también lo implica para los padres de familia, desde el contexto de cómo nos vamos a organizar, cuáles van a ser los canales de comunicación, cómo se van a estar planteando los nuevos programas de estudio, qué va a ser prioridad en nuestras escuelas. Entonces, con base a esto, pues ya se tiene alguna noción, algunos proyectos para poder dar inicio a nuestras clases si es que surgiera de manera presencial. En cuanto a los comités, por ejemplo, les puedo comentar, ya se han empezado a organizar comités de salud, de protección civil, de convivencia escolar, con base a los cuales los maestros estamos liderando esos comités y vamos a acercar también a los padres de familia para que puedan apoyarnos y contribuir también en esta parte de logística que va a ser muy ardua durante los primeros meses quizá del próximo ciclo escolar y mantenerlo. Esa es la intención del comité, mantener estas estrategias que nos puedan ayudar a la organización y buen funcionamiento de la escuela, porque si bien nos preocupa el estado de salud de los alumnos, pues también el estado emocional. Y creo que a partir de ahí también nos hemos estado capacitando en la cuestión de organizar muy bien nuestro programa nacional de convivencia escolar, darle continuidad al programa de educación socioemocional, por ejemplo, pero también no dejar de lado los aprendizajes, que creo que también es otra parte fundamental. Ya la SEP y Mejoredu nos está planteando, por ejemplo, un diagnóstico que pudiéramos estar elaborando para implementarlo con nuestros alumnos. Entonces, creo que esa parte de garantizar la continuidad de los aprendizajes también es muy importante porque principalmente nos vamos a basar en los aprendizajes fundamentales, aquellos que sean irrenunciables, de los cuales les den continuidad a nuestros alumnos en los próximos niveles. Y pues de esa manera pudiera yo compartirles que en ambas instituciones estamos organizándonos de esta manera. Y las preguntas concretas que yo tendría para nuestros expertos, algo que me inquieta, es la parte de cómo atender los procesos de duelo que vamos a recibir de parte de nuestros alumnos, incluso de nuestros mismos compañeros docentes, cómo dar esa contención emocional a los problemas que vayan surgiendo ya con antelación de algunas pérdidas, ya sea de familiares, pérdidas económicas, pérdidas laborales, pero también esa parte de cómo ir sorteando estos duelos que posiblemente se van a presentar durante el ciclo escolar. Esa sería mi interrogante. Muchas gracias. Gracias, maestra Vanessa. Pues le dejamos el micrófono y la voz a la maestra Yasmín. Por favor, maestra Yasmín.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, todos estamos preocupados por esta situación. Yo he escuchado todas las pláticas que han dado de Grupo Loga y me ayudaron bastante durante todo el ciclo escolar pasado. Yo estoy laborando en una escuela particular, en el Liceo Mexicano Japonés. Hay desde preescolar hasta preparatoria, entonces todo se maneja a nivel institucional. Por el momento, ahorita tenemos 2 planes, que es el plan presencial y también en línea, ¿no? Va a ser opcional. Los papás que quieran estar en línea van a poder estar en línea y los vamos a atender en diferentes horarios. Somos 2 maestras por grupo, entonces nos vamos a estar dividiendo para que a los niños se les dé lo mismo en tanto presencial como en línea, ¿no? Se va a pegar lo más que se pueda a darles en línea. Dentro del liceo se pretende que los niños sean felices, ¿no? Entonces es siempre prioridad a que todos los objetivos que planteamos, los niños siempre estén contentos. Y en este caso tuvimos éxito todo el ciclo escolar pasado. Estuvimos en línea y los niños y los papás realmente pues nos felicitaron porque los niños estuvieron contentos. No, en el liceo, en el preescolar del liceo, no se da tanta prioridad a tener libros, a que aprendan a leer en ese periodo. Sí se inician, pero no llevamos un sistema para que aprendan a leer como tal, ¿no? Todo lo van aprendiendo por medio del juego. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Hacemos rutinas, los niños, lo primordial en el preescolar es que los niños sean autónomos, que tengan rutinas, que tengan disciplina y que sean felices con todo lo que estamos realizando. Entonces, en esta cuestión que ahorita nos pega a todos, realmente lo emocional es lo que vamos a dar prioridad dentro de preescolar del liceo y de ahí vamos a partir. Definitivamente también lo que son los aprendizajes, los tenemos muy presentes, pero realmente todo es a base del juego. Entonces, así es como trabajamos en el liceo. Tenemos esos 2 planes, tanto presencial o semipresencial. También todo depende de cómo vaya a ser la situación, ¿no? Tenemos varios planes. Y pues mi pregunta también sería, ¿no? ¿De qué manera vamos a apoyar a los niños en el área emocional? Ya hemos escuchado muchos consejos, pero en este caso ya vamos a regresar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los niños que regresan? Hay niños que no conocen la escuela, que realmente estuvieron todo el año pasado en línea y ahorita para ellos, aunque sean de un preescolar 2, ellos van a regresar, a ser como niños nuevos, ¿no? Van a interactuar con sus compañeros, van a estar en una escuela por primera vez. Entonces, ¿de qué manera los podemos apoyar en este caso, ¿no? Cuando ingresemos a la escuela, cuando inicie el ciclo escolar. Muchísimas gracias, maestra Yasmín, y cerramos esta ronda de participaciones de profesores con la maestra Margarita. Por favor, maestra. Gracias porque estamos aquí. Miren, en el jardín de niños que yo laboro, en el Arlequín, es un jardín bastante pequeño, pero que creo que en este momento eso nos ha ayudado bastante. Nosotras inclusive tuvimos la oportunidad de regresar estas 2 semanas que hubo la oportunidad de estar trabajando con ellos y de verdad fue un momento muy, muy especial en el que además de poder ensayar y llevar a la práctica todas las medidas de las que aquí se han hablado, tanto de higiene como del cuidado emocional, como de qué se va a trabajar, qué aspectos son fundamentales, sobre todo es ya tenerlo enfrente, ¿no? Y el hecho de que los niños regresaran y verlos con la felicidad con la que lo hicieron, nos hizo renovar de verdad las pilas. Y pensamos que las decisiones que
que se han tomado hasta este momento nos han funcionado bien. Somos, en un momento dado, somos una escuela que tenemos la gran ventaja de que pudimos trabajar en línea con los niños, porque somos muy pocos y no tuvimos realmente más que 2, 3 casos de abandono de la escuela. Entonces, esto también cambia las decisiones que uno debe de tomar para el regreso. Aquí entonces yo pienso que es muy importante que esas decisiones tengan siempre aspectos básicos, es decir, la higiene, lo emocional, la cuestión de los papás, el conocer perfectamente a los niños. Pero cada escuela va a tener que irse adecuando por su número de población. En el caso de nosotros tampoco hemos tenido pérdidas. Entonces somos de verdad un lunarcito fascinante, bien, bien cuidado que hemos tenido esa suerte, ¿no? Y en las decisiones pues son en el aspecto de que lo que nos permitan. Estamos absolutamente seguras que lo más importante o lo mejor sería que los niños pudieran regresar todos en presencial. Pero siempre hay que dar la oportunidad a los papás que sigan con esta situación de que sigamos en línea. Yo creo que todas las maestras y maestros que estamos aquí sabemos que esto conlleva pues triple esfuerzo, ¿no? O cuádruple o lo que, pero estamos dispuestas a eso porque en realidad no, ninguno de nosotros perdemos de vista que nuestro principal objetivo son los niños, ¿sí? Y a partir de ahí, pues nos vamos a mover. Gracias. ¿Y alguna pregunta, maestra Margarita? ¿Cómo no? Bueno, a mí me gustaría preguntar si hay alguna posibilidad de tener porque miren, todos dicen que los maestros vamos a dar apoyo socioemocional y lo damos, ¿no? En muchos sentidos, lo trabajamos, lo practicamos, pero si encontramos casos en verdad que pues ya hablamos de que se requiere un psicólogo o personas que estén ya estudiando fundamentalmente estos momentos de crisis, pues si habrá manera de tener un directorio, alguien a quien acudir para que nos pudieran hacer fuertes. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Pues maestros, ustedes se han visto reflejados. Hoy le tocó el micrófono a la maestra Vanessa, a la maestra Yasmín, a la maestra Margarita, pero creo que ellas han movilizado algunos elementos que nosotros ya como profesores, como profesoras, hemos platicado en nuestras escuelas. Muchas gracias, maestra Vanessa. Muchas gracias, maestra Yasmín. De veras apreciamos en todo lo que vale su participación. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Y pues, maestra Josefa, nos toca a nosotros ahora empezar como a dar elementos más organizados que permitan que las escuelas puedan ir precisamente haciendo este plan. Mira, Josefa, yo me quedo con 3 grandes elementos que ya nos han citado las maestras. Es urgente, es necesario volver a clase. Yo me parece que eso nadie lo pone en tela de juicio, pero tenemos que garantizar el plan de regreso a clase. Ese plan de regreso a clase va a requerir pequeños ensayos. Vamos a tenernos que medir, ¿no? Vamos a tener que contactar a los niños, los vamos a tener que ayudar como a esta nueva readecuación, a esta nueva adaptación. Tampoco me queda ninguna duda de que va a ser gozoso. Los niños tienen altas expectativas de volver a sus espacios, a sus escuelas. Creo que ahí, maestros y maestras, nos tenemos que aprovechar para esta nueva, digamos, expectativa que se tiene sobre las escuelas como espacios seguros, como espacios privilegiados, como espacios de aprendizaje, donde los niños hacen a sus amigos, y justo ahí es donde debemos de empezar a poner el foco, y que sí tenemos que tener un plan muy estructurado, porque no solo regresaremos presencial, sino que podemos tener intermitencias. Es decir, si hay 1 o 2 casos de contagio infantil o juvenil o adulto, vamos a tener que cerrar la escuela y tenemos que estar preparados. Eso
ya nos llama a una reflexión. ¿Tú qué piensas, Josefa? Sí, definitivamente, Pati, maestras, maestros, a mí me parece que todo plan debe estar dentro de un espacio de flexibilidad. Flexibilidad y tener estrategias emergentes que nos permitan de alguna manera dar respuesta a que no se detenga el continuo de la vida. Porque el tener a los niños todo el tiempo en la escuela, aunque nosotros podemos pensar que son momentos gozosos, sabemos por otras cifras que no necesariamente es así, que los niños están enfrentando situaciones complejas. ¿Por qué? Porque los padres también están viviendo situaciones complejas. Digo, ustedes mismas o ustedes mismos maestros lo están viviendo. Algún familiar o su pareja, además que se quedó sin trabajo, no tenemos las mismas condiciones económicas, la paciencia se ha venido agotando, la intolerancia se ha incrementado y tal vez ustedes no lo vean porque los niños están en la casa, pero una vez que regresen van a traer una carga emocional importante, ya sea por haber estado encerrados, porque los niños aman la libertad. Todos los seres humanos amamos la libertad. Al estar encerrados, no hemos segregado los mismos neuroquímicos ni la misma cantidad de neuroquímicos que necesitamos para poder dar respuesta al entorno. Entonces, nos hemos recluido o nos hemos confinado para vivir en un entorno en nuestro cerebro y nos ha tenido que dar respuesta a ese entorno. Ahora, vamos a salir y vamos a regresar allá, que si bien es cierto, es gozoso, también tiene sus riesgos, como ustedes mismas lo han mencionado. Por un lado, me parece que ustedes están aportando como una claridad importante para decir, bueno, ya tenemos un plan A, pero si este no funciona, tenemos el plan B. Y creo que también por parte de las autoridades hay flexibilidad para que las escuelas puedan decidir, claro, notificando y haciendo lo que tengan que hacer, pero para que puedan llevar a un sistema más híbrido o un semipresencial, porque hay manera de resolverlo. Ya con el entrenamiento que se tuvo en línea, ya sea en línea trabajando por plataformas o por medio de la televisión, de alguna manera, pues a marchas forzadas, pero ustedes ya desarrollaron competencias que no se imaginaban que iban a desarrollar. Entonces, eso es un gran avance. Por otro lado, me parece que una situación que ha inquietado mucho en cuanto al regreso tiene que ver con que muchos papás no saben cómo van a hacer las clases y tal vez ahí sería muy conveniente que ese plan que ustedes ya entendieron, que los padres lo puedan entender también para que sepan cuál va a ser su responsabilidad. Por otro lado, hay personas que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela. ¿Por qué? Porque piensan que allá se van a contagiar y van a traer el contagio a casa. Entonces, ¿qué tendrían que saber los padres de familia para que ese miedo no contagie a los niños? Porque cuando ustedes enfrentan niños con miedo, entonces la dinámica relacional, la dinámica emocional, puede ser que cuando lleguen ya se les olvide porque el juego les va a ayudar, dependiendo de la edad. Entonces, para muchos niños va a ser, por fin me salgo de mi casa. Es como cuando el joven ya se quiere ir del yugo familiar, ¿no? Entonces, ya, por fin ya me voy a la escuela o me voy a vivir solo, o me voy a otro lado. Entonces, sí va a haber como una combinación de emociones, de decisiones, de confusiones, que ahorita no las estamos viendo porque todavía no llegan. Hasta que lleguen, ustedes lo van a poder sentir. Sobre todo que dependemos de cuántos alumnos atienden ustedes. Hay quienes tienen pocos alumnos, hay quienes tienen muchos. Por ejemplo, yo tengo un alumno que está tomando la certificación en neurociencias con nosotros y él atiende 700 alumnos de secundaria. Yo digo, qué locura, o sea, ¿a qué hora los atiendes? Y miren que es un muchacho súper dedicado, que en algún momento va a estar por acá con nosotros, está estudiando la maestría, está estudiando la certificación, él está súper vinculado con entender qué pasa en el cerebro, qué pasa en la amígdala, en el hipocampo, en las emociones y todo, para poder dar respuesta a esas necesidades. Eso es un maestro muy preocupado por ayudar a sus alumnos. Entonces, este plan que ustedes ya entendieron, conviene mucho que lo den a conocer a los padres, hagan reuniones con ellos, algunos no se conectarán, pero en la medida que ustedes se puedan quitar de encima cierta tarea para que ellos se sumen, para que ustedes les digan, necesitamos de ustedes esto, necesitamos de ustedes aquello, porque los niños van a estar en una transición dependiendo de la edad, dependiendo de la madurez, dependiendo de sus condiciones, van a tener distintas reacciones. Por otro lado, también lo que les preocupa es la salud de sus hijos. Fíjense, son dos cosas. Uno,
que el niño vaya y se contagie y entonces nos contagie a nosotros, pero por otro lado, no porque el niño se vaya a enfermar, o sea, más bien el niño puede ser tal vez portador. Por las condiciones de que los niños cuando empiezan a jugar, ¿a quién se le olvida o quién está recordando que me tengo que poner el gel o todo? Si a los adultos se nos olvida, a los niños también, y sobre todo cuando están jugando o cuando hacen ese reencuentro. Entonces, ellos aparentemente pudieran ser portadores, pero si algún niño o un joven se llegara a enfermar, ¿cómo afecta otra vez la dinámica familiar? Porque hay que cuidarlo, porque hay que aislarlo. Entonces, son varios temores por ahí que vale la pena, en la medida de lo posible, que ustedes les platiquen cómo van a estar las condiciones de la separación de las bancas, de la separación de las distancias, cómo la van a manejar, cómo se van a hacer cargo ustedes de esos planes que ya tienen y que se escucha bien lo que ustedes están comentando, de los comités, ya nos estamos reuniendo, ya estamos haciendo como estas estrategias para abordar esta situación. Y esto está sensacional. Por otro lado, es un temor que se ha identificado es que los padres no saben cómo va a reaccionar su hijo ante el regreso. Fíjense, que eso es interesante, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo va a reaccionar el niño cuando llegue? Pero los padres también no saben cómo van a reaccionar sus hijos, porque lo que les decía yo al inicio, esto es un desapego, un nuevo desapego. Cuando un niño se cambia de casa, o digo, nosotros mismos cuando nos cambiamos de casa, de colonia, de ciudad, de país, con frecuencia estamos sufriendo desapegos. ¿Por qué? Porque los niños que han estado en su casa, aunque hayan estado peleando, muchos o algunos de ellos, pues generaron esa aprehensión, ¿no? Con los papás. O sea, yo me aferro a mi papá y a mi mamá, que aquí me da de comer, y que además desorganizaron sus horarios. Porque es posible que ustedes estén enfrentando que los niños están cansados, que no están poniendo atención, porque en su casa la atención se distrajo en un montón de elementos para que no le dieran lata a los papás o para que los dejaran trabajar. O hubo niños que se han quedado solos en casa cuidando a los menores. Entonces hubo un cambio de roles que les obligó a dar respuesta como si fueran adultos a ciertas situaciones. Yo me he enterado de algunas niñas que están atendiendo a la hermanita menor, pero está atendiendo a una hermanita menor, muy menor, una bebé, por ejemplo. Entonces, de pronto los niños van a llegar con una mentalidad distinta, que eso también habrá que considerar. También el hecho de que los niños se hayan atrasado. Algunos padres dirán, bueno, ya los pasaron, no importa, el ciclo se cumplió, pero hay una inquietud con respecto a las competencias que hoy su hijo puede tener para poder responder al nuevo ciclo escolar y a la nueva carga académica a la cual deberá demostrar que viene con los elementos para poder atender lo que sigue. Y eso también para ustedes va a ser un trabajo, a mí me parece que va a ser un trabajo excepcional, que ya de por sí ustedes identificaban que los niños no venían preparados de los ciclos anteriores y que ustedes tenían que hacer esos procesos remediales. Y creo que van a tener periodos remediales, ¿no? No se llaman así, pero van a tener periodos remediales como para verificar cómo vienen las competencias, el avance académico de los niños. Por otro, dice, no sé qué decirle al nuevo maestro porque es alguien a quien yo no conozco, alguien que no sé cómo es, cómo se va a sentir mi hijo con ese maestro, con esa maestra. Esa es otra inquietud que han manifestado en varias encuestas que se han hecho y dicen, bueno, ahora vamos a entrar no solo al regreso, sino también con un nuevo maestro. Ese maestro va a ser consciente, va a ser amable, va a recibir bien a los niños. ¿Qué va a pasar? Y si el niño cambió sus hábitos en un año, más de un año, que ha cambiado sus hábitos, ¿cómo hacer un nuevo reordenamiento de hábitos, incluso hasta para ir al baño? Antes ya estábamos muy organizados en el control de esfínteres. Ya sabían a qué horas, ya se viene el recreo y nos vamos al baño, maestra, puedo ir al baño, dependiendo de cómo. Entonces, yo ahí sí les sugiero mucha atención y flexibilidad para ciertas cosas sin que como para irlos ayudando a que vuelvan a adquirir otro ordenamiento de esos hábitos que les van a beneficiar. Y la otra cosa que también los padres o maestros han manifestado es cómo vamos a manejar justo la pérdida. ¿Por qué? Porque fíjense que pasó un fenómeno muy interesante. Nosotros tuvimos una pérdida de poder. Y la pérdida de poder tiene que ver, no de poder como algo externo, sino el poder personal.
el poder salir adelante de esta situación a nivel económico, el poder salir adelante con la escuela, el poder subsistir económicamente, el poder sobrevivir a una enfermedad, el poder sobrevivir a la pérdida, el poder sobrevivir a una manera diferente de hacer un duelo. ¿Por qué? Porque muchas personas ni siquiera alcanzaron a despedirse, no alcanzaron a ver a la persona que era su ser querido y que murió, que la maestra Vanessa nos hablaba acerca de eso, de cómo vamos a manejar la pérdida y el duelo, ¿sí? Entonces ahí yo diría que una cosa que se puede hacer es todos los días estar calibrando cómo están los niños, que definen un espacio con una dinámica, con algo breve, con palabras o con imágenes según el grado escolar, de tal manera que a lo mejor ponen ustedes la lista de niños y que cada uno vaya diciendo cómo va y que ustedes puedan dedicar a que hable el niño de la pérdida, a que hable el niño que ha sido castigado o maltratado en casa, sin juzgar. Si hay algo que ustedes encuentren muy, muy grave o muy fuerte, ustedes generalmente ya saben qué hacer o qué reportar o cómo pedir ayuda. Pero sí estar muy atentas, muy atentos, porque van a tener ese tipo de fenómenos. Entonces, una calibración diaria durante un periodo, yo no sé, yo generalmente digo que primero son las personas. Una escuela es un conjunto de muchas cosas, ¿sí? Es el inmueble, son los muebles, es también la gente que lo habita, la gente que lo vive, pero sin duda lo más importante son las personas. Y las personas son ustedes. También que ustedes se calibren. ¿Cómo estoy el día de hoy? ¿Qué tanta disposición tengo? Y si hoy se sienten mal, pidan ayuda. Así como alguna de ustedes nos compartió, dice, creo que la maestra Jazmín nos decía, somos 2 maestros. Hagan mancuernas de maestros. Pueden hacer incluso intercambios, si esto se los permiten o lo convienen en la escuela, hagan esos intercambios de tal manera que puedan acompañar o a veces de alguna manera algunas dinámicas para que los niños vayan o los jóvenes vayan conociendo a otros maestros y puedan tener una contención, porque puede ser que yo me identifique más con la maestra Tere o me identifique más con la maestra Patti o con la maestra Margarita. No siempre tienen que venir conmigo. Hay personas con las cuales se pueden sentir mucho más cómodos para hablar de lo que les pasa. Eso podría decir en este primer segmento. Adelante, Patti. Muchas gracias, Josefa. Mira, a mí me gustaría concentrarme y a ver si lo logro, porque las maestras plantearon dudas específicamente relacionadas con el ámbito emocional, ¿no? Me parece que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la pandemia, que tenemos emociones, que las emociones regulan mucho más fuerte nuestro comportamiento de lo que nosotros teníamos conciencia, que las emociones son un motor tan fuerte que los procesos de percepción, de memorización, los procesos relacionados con estas capacidades mentales de clasificar, de analizar, están profundamente vinculados con un estado de tranquilidad, de relajación, y justo a mí me parece que la escuela tiene que aprovechar todo eso. Entonces déjame dar algunas ideas relacionadas tanto con las medidas de la sana distancia y las medidas de movilidad dentro de la escuela que les permitan ir haciendo este plan, maestros. Miren, el saludo. Los niños, ¿cómo se saludan? Sobre todo los pequeños o los que están en primaria o incluso los de secundaria, que les gusta mucho el saludo de beso. El niño pequeño no lo hace, no está acostumbrado a eso. El niño pequeño se abraza, el niño de secundaria se da beso. ¿Por qué no pensamos en cómo vamos a sustituir ese contacto emocional? Que ya ustedes lo han dicho. Entonces, hoy hacemos el contacto de codo, ¿sí? El contacto de puño. ¿Por qué no se hacen? El otro día visitaba a un doctor que me encantó porque le dije, ¿aquí cómo se saludan, doctor? Y entonces yo le pongo el codo y me dice, vamos a hacer un saludo de codo con fuerza. Entonces pusimos codo a codo y empujamos nuestra mano.
Ese tipo de cosas me parece que va a ayudar muchísimo en la preparación. Los contactos emocionales, el cruzar la mano sobre el pecho, el cruzar las dos manos y hacer una reverencia, que eso es muy usado en Japón, por ejemplo, pero que hemos venido incorporando. Entonces, sí, a la entrada de los niños ensayamos 4 o 5 saludos. Miren, es una buena manera de recibirlo, con una carga muy fuerte a nivel emocional, pero que nos permite ir mandando el mensaje que tenemos que seguir cuidando esa sana distancia. Como idea, maestros, entonces hagan su listadito de saludos de sana distancia. Josefa, no sé si tengas alguno más. Sí, no, más bien, Pati, sería que no todo lo diseñen ustedes, sino que ellos propongan esos saludos, porque son innovadores, porque se les van a ocurrir cosas, a lo mejor van a decir, nos vamos a saludar con el pie o nos vamos a saludar de cadera. Está Claro. bien, ellos propongan para que se apropien de esta dinámica que Pati nos propone. En ese sentido, maestros, el énfasis es que no podemos dejar vacíos de lo que implica un contacto humano. Es decir, la escuela, cuando nosotros la cerramos, lo que pasaba con esa escuela es que ya tenía rutinas. Y la maestra Vanessa, la maestra Yasmín, la maestra Margarita nos hablaron de algunas de ellas. Estábamos muy acostumbrados. La salida, la entrada, cuando recogíamos la basura, que cuando nos íbamos a un espacio. Eso ya estaba instalado. Eso se desdibujó. Y justo la expectativa es cómo vamos a movernos en la escuela con esto que ya la maestra Josefa nos compartió, que son una enorme cantidad de miedos. Entonces, les propongo pensar el saludo y, por supuesto, esto que la maestra Josefa nos sugiere de en algún momento, cada día, ir preguntando a los niños qué otros saludos hay. Y así como hacíamos una formación, al otro día los niños pueden compartir otra forma de saludos. Entonces inauguramos una semana para los saludos, pero otra tiene que ver cómo el hecho de dialogar con los niños de las emociones es importante, pero no nos va a dar tiempo para dialogarlo todo y no nos va a dar tiempo para esta preocupación académica. Entonces, inauguremos espacios y estrategias que permitan, por ejemplo, tener el diario de las emociones, en donde el niño nos pueda platicar a través de un dibujo, a través de una pequeña narración, algo por lo que esté pasando. Ustedes pónganle el énfasis, es lo que te preocupa. Mi diario de las emociones, de lo que me preocupa, de lo que no puedo superar, de lo que me pone triste. Bueno, perfecto. Mi semana del diario de lo que me pone triste. Y ahí ellos van a ir haciendo una conciencia importantísima de lo que significa esto. A partir de ahí, maestros, empezamos a trabajar sobre todo cuestiones académicas. No es que las tengamos que hacer aisladas. El hecho de que el niño de segundo que viene y vamos a tratar de revisar cómo viene su capacidad de producción de textos, el diario de las emociones, además de ayudarnos a identificar estos aspectos importantes de cómo está el niño, que podamos darle una pequeña palabra, un pequeño consejo, aislarnos con 2 o 3 y trabajar la emoción, nos va a servir también en paralelo para el tema de producciones escritas. Otro tipo de cuestiones. La infraestructura nos va a ayudar a movernos. Mi sugerencia es que todos los movimientos estén organizados por canciones. Cuando el niño tenga que salir, salga cantando algo muy novedoso. A mí me tocó ver algunas producciones de canciones con ritmos muy movidos y los niños le ponían la letra. Le inventaban la letra a la rutina para salir, a la rutina para irnos al recreo, a la rutina para, y ahí maestros, aprovéchense para mi rutina para confirmar o aprender o repasar
tablas de multiplicar, el tema de algunos momentos de la historia. Creo que el juego en donde el niño puede practicar algunos contenidos nos sirve. Por un lado, para tener algunas musicalizaciones o canciones para movernos en la escuela. Y maestros, por favor, el silencio ya se terminó. Es decir, los niños que van saliendo de primero pueden ir cantando una canción y se cruzan con los otros que van cantando otra canción. O a lo mejor pensamos en este plan que estamos imaginando que todos tengamos una canción para salir. Nuestro cubreboca y salimos cantando y ya nos vamos de la escuela. Maestros, el juego, el canto, las rutinas son enormes estrategias de relajación, de tranquilización. Entonces, si el tema que ustedes han expuesto en sus preguntas precisamente va mucho en el lado emocional, ¿cómo los vamos a recibir? Aquí algunas ideas. Y por supuesto, el tema, maestros, de algún cubrebocas muy divertido, ¿no? Que los niños los puedan ilustrar, les puedan poner una frase, digamos, ir pensando que los 5 recomendaciones de la infraestructura, de la movilidad y de las condiciones sanitarias son sana distancia, uso de cubreboca, ventilación. Podemos estar en el salón cuando veamos que no solo el viento o la ventilación natural del salón ayuda, tendremos que sacar a los niños, planear esos horarios para que los niños puedan estar un ratito en el patio, otro rato a lo mejor en biblioteca, regresamos al salón, en el salón hacemos algunas otras actividades e ir pensando un poco esta dinámica. Maestros, ustedes lo vivieron. Nunca dieron una sesión de 1 hora. Si tuvieron actividad a través de alguna plataforma, estuvieron teniendo actividades breves. Maestros, no renuncien a eso. No nos vayamos a acomodar otra vez en el espacio que ya teníamos dominado con algunas rutinas. No sé qué te parezca y cómo podríamos continuar con el tema de la emocionalidad, Josefa, de esta parte tan importante. Yo creo que algo que también se puede sumar, fíjense, lo que nos comparte Pati a mí me encanta. Y hay otra cosa en la que yo insisto mucho, es en el apropiamiento. Que ellos sean los dueños del espacio, que ellos sean los responsables del espacio. Por ejemplo, a lo mejor ir rotando, ustedes ya lo han hecho, pero lo han hecho con otros objetos. En preescolar, pues el niño que se lleva el osito a su casa y lo va a cuidar, el niño que hace esto. Bueno, pues ahora nos toca el responsable del gel. ¿Cuántas veces van a mandarles gel a los niños? ¿Por cuándo salieron al recreo? No sé, las que ustedes tengan planeadas, pero que no sean ustedes que estén ahí como de la Guardia Nacional, a ver, póngase gel, póngase gel, póngase gel. No, sino ellos son como los guardianes del gel o los guardianes de otra cosa o los guardianes de ver que tienen el cubrebocas. Y fíjense que hay una ventaja interesante porque dentro del salón van a estar con cubrebocas, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede capitalizar ahí? Que los niños saquen la voz, que los niños hablen con mayor fuerza, que los niños puedan no gritar, pero sí empoderar, que ayudarles a que se paren derechitos cuando vayan a participar, levanten la mano y no que se queden sentados, sino que se pongan de pie y que ustedes vigilen que estén derechitos, con los pies un poquito abiertos como a la altura de los hombros, para que puedan sacar mejor su voz. Ustedes los van a escuchar mejor para que no estén qué dijo, que eso se vuelve incómodo, es como si estuviéramos online. Y de esa manera, lo que se va a producir es que los niños sientan su voz, sientan su vibración, sientan su propia música. Y en cuanto a la música que proponía Patti, puede ser que algunas canciones ustedes las propongan, pero ellos en este periodo han escuchado música a sus grupos favoritos. Nada más hay que cuidar la letra de la canción que lleven, pero que ellos propongan
O sea, se reparten, a ver, ¿a quién le toca traer la canción? Y todos la vamos a cantar. Que a mí me gusta, que no sé qué. Todos. Cuando, a ver, a ti te toca la próxima semana proponer y todos vamos a cantar la que tú tengas. Entonces, esa canción que propongan, de alguna manera que también lleven la letra para que la puedan cantar. En el caso de preescolar, bueno, será diferente, pero en el caso de los niños más grandecitos, eso que se convierta también en una dinámica donde cantan, porque al cantar los niños están aprendiendo a exponerse, a exponerse. Entonces, capitalizar lo que nos es posible en estos momentos, pero yo les aseguro que van a tener un brinco con sus alumnos muy, muy diferente. Incluso esos bloques de contenido que tienen que aprender, como tienen espacios de relajación, eso ya los hace desbordar, ya los hace que pongan más atención, porque tienen un bloque y tienen una actividad de movimiento, de alegría. O, por ejemplo, una sesión de risa, que se empiecen a reír, ya saben que la risa contagia. Eso va a generar neuroquímicos. ¿No? Lo pueden ver desde la terapia de la risa, lo pueden manejar desde ese ángulo. O que de repente utilicen un disfraz o algún elemento como de payasos de la risa, etcétera, que creo que les podría ayudar mucho. Eso como ideas, pero seguramente ustedes que son tan expertos en eso, se les van a ocurrir más. Nosotros nada más ponemos algunas ideas para que ustedes puedan construir, porque esas ideas también las hemos aprendido de personas que se han capacitado con nosotros en los congresos, que hemos visto que hacen. Entonces, pues estamos en el momento de copiar. Esas buenas prácticas, llevémoslas al salón. Adelante, Pati. Muy bien, Josefa. Y yo creo que es momento de hablar un poquito del modelo pedagógico, de las estrategias pedagógicas que ustedes pueden ir implementando. Maestros, eso también va a requerir preparación. La primera preparación que tenemos que hacer, y ya se ha dicho aquí, es lo que tiene que ver con ustedes mismos, ¿no? Cómo, digamos, cómo se sienten cómodos con un cubrebocas. A lo mejor vamos a tener, alguno de ustedes se siente cómodo con careta. Maestros, úsenla. O con lentes de estos goggles. Maestros, lo que es importante es también comunicar a los niños cómo se sienten cómodos. Hay algunos que les van a llegar como si fueran astronautas. Es decir, la familia tiene miedo y los van a mandar, ¿no? Con la careta y con el cubrebocas y con guantes. Dejémoslo. Es decir, el mensaje es cómo me siento seguro. Eso es importantísimo, ¿sí? Y con el propósito de que el niño, a partir de ahí, se sienta muy, muy protegido, se sienta confiado y que en el caso concreto, cuando estén comiendo, se puedan quitar el cubrebocas, por ejemplo. Ahí son acuerdos que ustedes deben de tomar, no con el propósito de generar un reglamento, porque eso es horrendo, ¿no? Sino más bien que todos acuerden elementos, condiciones, pequeñas rutinas que todo el personal respete. Eso es importante para no mandar mensajes contradictorios. Entonces, ustedes como equipo de trabajo, desde un enfoque pedagógico, se tienen que preparar, tienen que tomar acuerdos entre ustedes. Y por supuesto, los adultos de la escuela tienen que poner el ejemplo. ¿Sí? Es decir, podemos, y ya Josefa lo mencionó, no estar de acuerdo con la vacuna por todo mi argumento. Puedo no estar de acuerdo con el cubrebocas, pero ¿qué creen? En la escuela es importantísimo, sí, el uso de cubrebocas, que hagamos el saludo que hemos acordado, que utilicemos un saludo adecuado. Esa preparación del personal, de la gente que está en la puerta, de la gente que la abre y la cierra, es también importantísimo. La otra tiene que ver con el uso de la tecnología que van a utilizar. ¿A qué me estoy refiriendo, maestros y maestras? Varios de los niños, bueno, lo ideal es que todos acudieran, pero ya dijimos que hay algunas escuelas que no tienen condiciones para volver todos, porque tienen banquitas binarias y no podemos hacer el gasto de ponerle una mica divisoria. Entonces, pues irá, de esos dos, irá uno.
Maestros, ¿cómo estamos pensando este sistema híbrido? A ver, para mí es muy sencillo. Si el maestro puede tener su computadora, a su computadora instalarle 2 cámaras, una para que apunten a ustedes y ustedes acostumbrarse a estar en esa cámara, y la otra que ustedes la puedan mover y que se oiga su voz cuando la enfoquen, por ejemplo, para que los niños que están a distancia, que están en alguna plataforma tomando la clase, puedan ver el desempeño de su compañero. Ahora estamos haciendo un ejercicio así. Y luego poder voltear la cámara y que los niños que están a distancia también nos muestren su material. Esa adecuación tecnológica para un sistema híbrido en donde el maestro está en el salón y parte de los niños están en casa, maestros también lo tienen que ensayar. Eso no se puede improvisar, porque los 4 o 5 o 6 que tienes, bueno, pueden generar pues distractores o se pueden inquietar. Eso también requiere ensayo. Que no vas a usar medios tecnológicos, que lo que vas a hacer es tener a unos niños en el periodo de la mañana, otros en el periodo después del recreo, y que vas a atender en ese mismo tiempo a distancia a los que no pudieron estar presencial. Ese es otro modelo, ¿sí? Maestros, no hay un modelo único. ¿Por qué? Porque aquí las variables son muchas. La pandemia va a obligar a que los papás decidan, ustedes decidan. Habrá escuelas donde haya 1 o 2 maestros que seguirán a distancia y los otros presencial, semipresencial o mixto o híbrido. Bueno, ¿y qué va a pasar? Y eso, pues hay que respetarlo. Eso es parte de la organización que la escuela, digamos, desde el ámbito pedagógico, tiene que realizar. Y por el otro lado, en este sentido, maestros, es importantísimo que cada uno, que ustedes conozcan perfectamente bien la secuencia de sus actividades, sus estrategias, sus contenidos, porque si llegara el caso del cierre de la escuela, inmediatamente puedan reaccionar. Primero, porque se da otra ola, otro repunte muy fuerte, o porque en la escuela hubo 1 o 2 contagios y la recomendación es que se cierre. Maestros, vamos acostumbrándonos a algo que debimos haber hecho desde el principio, que son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas nos van a permitir hacer cercos de seguridad, en el sentido de decir, el grupo de primer año, de preescolar o de primaria o de secundaria, nadie salió contagiado. Perfecto. Ese es un grupo que no tiene riesgo. Vamos a esperar unos días para ver si se decide que algunos grupos regresen. Esos movimientos que combinan decisiones de seguridad sanitaria versus tener preparado todo lo que significa para el tema de lo académico es muy importante. Y termino diciendo, maestros, hay una gran preocupación de qué han aprendido los niños. Pedagógicamente, yo les voy a decir mi muy particular punto de vista, que ustedes tienen que combinar con su modelo pedagógico, su nivel académico y todo lo demás. Si ustedes pretenden hacer un diagnóstico de lo que dice el plan de estudio, como se hace cotidianamente, van a salir los niños muy mal. Pero eso no quiere decir que el niño no haya aprendido y que no haya desarrollado habilidades y competencias y que su cerebro se haya quedado estático. Parte del diagnóstico, si bien entiendo que ya hay una sugerencia de la autoridad de un diagnóstico, yo sugiero que le pregunten al niño lo que aprendió. Se van a impresionar. Aprendizajes reales. Apagar la luz, a medir en litros, en preparar una receta,
en surtir una lista en el súper, hacer cálculo rápido. El niño aprendió cosas. Súbete en esos aprendizajes, porque eso que aprendió el niño te va a servir para repasar contenidos o para iniciar otros o para verdaderamente nada más consolidar con algunos conceptos. Esos aprendizajes son nuestro verdadero diagnóstico. Y a partir de ahí, chécate si tuvieras la preocupación de, por ejemplo, tomar lectura en voz alta, lectura de comprensión, no con un texto, sino con algo que le interese al niño, para ir viendo eso que es importante. Ya la maestra Vanessa decía, aprendizajes fundamentales. Cálculo mental, resolución de 2 problemitas para ver el manejo de algunas operaciones matemáticas. Pregúntales qué personajes, ahora que estuvimos en contingencia, les quedaron más significativos. Y esa parte de la historia o del civismo o de la ciencia, digamos, nada más darle un cierre, un videíto, estas cosas maravillosas que aprendieron a hacer ustedes y que a partir de ahí sigamos explorando algunas otras áreas del programa. No te vayas lineal, maestro. No vuelvas a las prácticas de hacer muchos ejercicios. Eso no lo hicimos. Eso lo hicimos al principio de la pandemia, porque pensamos que nada más nos íbamos a ir 15 días o 20. Y además nos dio hasta gusto. Estábamos felices que en marzo decretaran que nos fuéramos a la casa. Dijimos, ay, se van a pegar con vacaciones y ya es un periodo largo, ¿no? Y como éramos todos, pues no nos sentimos culpa. ¿Y qué creen? Que llevamos 1.5 años encerrados. Entonces vamos dejando estos trayectos, estas estrategias tan maravillosas, cortas, contundentes y de mucho aprendizaje. Josefa. Hay otro factor que vale la pena tomar en consideración. Es posible que algunos niños lleguen rebasados de información que tú no tienes. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió? Estuvieron en redes sociales, estuvieron en YouTube, estuvieron haciendo mucho. No tan solo ellos, sino que accedieron a contenidos que los mismos papás estaban cursando, etcétera. Los niños crecieron. No necesariamente en el plan académico que ustedes tienen, pero justo lo que decía la maestra Patti, crecieron en muchas otras cosas. Crecieron en tecnología, crecieron en cómo acceder a todo eso. Si uno de tus niños creció mucho, no te incomodes y tampoco lo limites, sino esta pregunta que decía la maestra Patti es muy importante. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron por un lado de lo académico y qué aprendieron por otro lado de manera informal? Creo que ahí se van a sorprender mucho y eso les va a permitir diseñar nuevas estrategias, porque en este momento exactamente no sabemos qué es. Ya Edgar Morin nos decía que una de las cosas, desde hace 20 años teníamos que aprender a vivir en la incertidumbre sabiendo que tenemos solamente unos pequeños archipiélagos de certeza. Pues ya está aquí. O sea, no lo hicimos antes porque la situación estaba cómoda, controlada, todo estaba, digamos que organizado, bien, malo, regular, como cada quien de ustedes lo haya manejado. Pero hoy estamos siendo retados y retadas para dar respuesta ante incertidumbre, porque no sabemos si mañana nos vamos, no sabemos si tenemos que hacer un híbrido o como decía Patti, que se pongan ustedes la cámara. Yo ahorita que escuchaba a Patti que se pónganse la cámara y hagan eso, hay ocasiones que a nosotros se nos dificulta hacer eso, bueno, hasta conectar aquí el Zoom y poner a grabar esta cosa, que por cierto, Patti, no estamos grabando, ¿eh? Entonces, fíjense, todas esas cosas que han sido tan novedosas para nosotros, nos las hemos tenido que echar así en friega. O sea, o aprendes, y traemos todavía muchas incompetencias, pero no lo tienen que hacer ustedes. Otra vez regreso, capitalicen lo que sus niños traen. Niños y niñas traen mucha más información que ustedes. No invaliden, porque si se dan cuenta, hoy los niños ya saben hacer videos, hoy los niños ya saben hacer muchas cosas. Entonces, no dejen más tareas tradicionales, porque estamos teniendo una desvinculación de lo que es una formación, digamos,
de universidad, como de un solo ritmo, de un solo camino, y los niños traen una multiversidad de conocimientos. O sea, hoy estamos en la época del multiverso, entonces hay muchos universos para los niños a los cuales tuvieron acceso. ¿Por qué? Porque no tan solo por las redes sociales, sino porque la misma familia se estuvo involucrando en muchas cosas que antes no hacía. Entonces, todos tuvimos que dar respuesta. ¿Nos vamos a digitalizar cada vez más? Yo creo que sí, y tenemos que cuidar mucho nuestra escuela, tenemos que cuidar mucho nuestros modelos de enseñanza. Fíjense, una cosa es el modelo educativo y otra cosa es tu estilo de enseñar. Tu estilo de enseñar tiene que cambiar, no lo puedes hacer, ya cambió, de hecho. ¿Por qué? Porque la pandemia te obligó a cambiarlo. Pero lo que decía Miss Patty, voy a regresar, ay, por fin ya voy a regresar a la escuela porque voy a regresar a lo que estaba. Tu cerebro ya no puede regresar a donde estaba porque ya tiene nuevas conexiones neuronales y las de tus niños también. Entonces, bueno, ubiquémonos ahí y vamos a construir nuevos estilos de enseñanza, nuevas estrategias, vamos a utilizar nuevas herramientas, nuevos recursos y aprender más cosas porque vienen. Hace unos días estaba viendo, por ejemplo, muchos recursos que se pueden sumar a Zoom o que se pueden sumar a las plataformas. Ustedes dirán, yo no sé usar muchas cosas, yo no sé usar Miro o yo no sé usar, no sé, las plataformas, los lienzos, casi no los he usado. Bueno, no se preocupen, fíjense que yo he trabajado con personas de empresa, con niveles directivos, etc., y tampoco saben. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados que alguien más hacía ese tipo de trabajo. Y de pronto estamos en una reunión en Zoom y vamos a trabajar un lienzo y de verdad que empezamos a tener miedo de cómo se hacía. Yo no sabía trabajar los lienzos al principio. Entonces me metí a buscar esas plataformas y las tuve que sumar a mis programas de enseñanza. Pero también fui súper paciente, decía, a ver, no tengan temor, aquí además del contenido que traemos, ustedes van a aprender a utilizar esas plataformas o esas soluciones o esas aplicaciones que están para nuestro beneficio. Y hay muchas, hay muchísimas. Entonces, búsquenle por ahí, apóyense a sus niños traen mucha información que ahorita ustedes no tienen. A ti. Y además, Josefa, yo creo que los maestros, las escuelas, las autoridades, hemos aprendido a poner al niño en el centro. Esto que tanto decíamos teóricamente y que lo ensayábamos y lo repasábamos y lo decíamos en los cursos y en las estrategias, creo que ya llegó y llegó para quedarse. Entonces, sigamos dándole el protagonismo al niño, actividades cortas, hechas por él, mucha verbalización de su estrategia, que el chico haga la cantidad de ejercicios que quiera. Son algunas de las recomendaciones pedagógicas, didácticas muy importantes. Maestros, la cámara, el Zoom, el Teams, el Classroom, cualquier, la cámara del WhatsApp, si mandábamos videos, nos mostró nuestro propio estilo de maestros. Se cayeron los muros de la escuela y se cayeron los muros de la casa. Y por primera vez los papás nos observaron. Los tenías todo el tiempo ahí. Y tú pudiste darte cuenta de lo robusto que es tu forma de enseñar. Entonces, esa manera de hablar, de cambiar de actividad, de dar alguna instrucción, de que tú podías ver a los chiquillos y esas instrucciones contundentes, te regresaron el mando, maestro. Te lo regresaron. Esto es cierto. Los papás dijeron, la maestra presencial tiene 30, yo aquí tengo 1, tengo 2 y no puedo con ellos. Si hay alguien que quiere que los niños regresen a la escuela, son los papás. Aprovéchense, maestros. ¿Por qué? Porque valoran ya verdaderamente el trabajo del maestro. Y la segunda, los papás decían, ay, pero pues si nada más hicieron 2 hojas. Ay, pero nada más hicieron una página del cuaderno. Ahora ya saben los papás por qué a veces
ni siquiera necesitamos tocar ni los libros ni los cuadernos. Hay otras estrategias y otras actividades. Entonces, el nuevo modelo pedagógico debe de centrarse a que tú le digas a tus papás qué es lo que está pasando en la evolución del aprendizaje del niño. Su expresión, su dominio de vocabulario, su dominio de conceptos, sus expresiones de cómo se resuelven las cosas, la capacidad de crear una estrategia, de dramatizar, tomar decisiones. Maestros, ahí están los aprendizajes más importantes. Y eso no se aprende con el lápiz y el papel. Eso no se aprende con un ejercicio de libro. Eso se aprende con esa enorme cantidad de actividades que ahora hicimos a través de la distancia, o que los niños nos grabaron, o que nosotros les mandábamos un video. Maestros, piensen un poquito cómo pudiéramos generar algunos recursos, sobre todo para aquellas nuestras escuelas que los papás batallan, que no tienen grandes ingresos, pero que pudiéramos ir pensando que un útil escolar que debemos de tener en todas nuestras escuelas es una tableta, para que los niños en tu tableta tú les puedas volver a poner el Mentimer y ese examencito que aprendiste a elaborar. Estoy citando una aplicación, hay muchas, ustedes aprendieron muchas, pero entonces decir, niños, aquí está el código, venga, vamos a contestar. A ver quién contestó primero. Esa dinámica que ya aprendiste a hacer, ese miedo que ya te quitaste de la tecnología, esa la tenemos que seguir aprovechando. ¿Tú qué opinas, Josefa? No, me encanta, pero es que me encanta porque somos tú y yo, Pati, como tú ves un lado y yo veo el otro. Y ahí les va, y ahí les va. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, los papás ya se dieron cuenta del trabajo que muchos de ustedes o muchos de ustedes hacen y lo han valorado, también es cierto que tienen ahora papás más entrenados. Por lo tanto, van a estar también más al pendiente de qué es lo que está pasando. No todos, por supuesto, pero muchos van a estar más al pendiente. Tan es así que algunos decidieron mejor ser ellos los maestros y dieron de baja a sus hijos de la escuela. Que lo tenemos que ver en las escuelas, por ejemplo, particulares, que la maestra Jazmín nos decía que no tuvieron bajas, muchas escuelas tuvieron muchas bajas. Y eso nos reta como maestros, nos reta para decir, bueno, ¿y ahora qué le tengo que agregar a mi clase para que sea yo una buena oferta para mis alumnos y para que los padres vean lo que yo soy capaz de hacer? Lo que nos decía Patti, no dejes de usar la tecnología, úsala en el salón de clases. Porque nosotros, por ejemplo, si damos un curso de capacitación a ti como adulto, ¿no te encanta que ahora que ya aprendiste, que vayas a un curso y que sea tradicional? Yo creo que ya no lo vas a aceptar igual. Hoy vas a pedir que tus programas o cuando te capaciten tengas esa combinación de elementos, porque ya aprendiste y porque necesitas aprender más para tener un mejor desempeño. Y dicho esto, no me quisiera ir de largo, porque ya nos quedan unos cuantos minutitos, para atender la inquietud del duelo. ¿Qué te parece, Pati? Sí, totalmente de acuerdo. Muy importante, yo les decía, el trabajar la pérdida del poder. Y hay que trabajar el empoderamiento en los niños. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser unos buenos mensajeros del empoderamiento para los padres. Hay familias que perdieron a varios integrantes y eso los ha sumido a veces en una tristeza, en una rabia, los ha sumido en un como que ya no me importa. Entonces, el niño puede ser ese mensajero que venga a nutrir a esa familia. No tiene que ser así, no es obligación, pero sí podemos ayudarlo a que sea un buen elemento de cambio, un buen elemento de rearmonización de la familia. El trabajar el duelo no es decirle, ay, no te preocupes, así las cosas van a pasar, mira, tu abuelito se murió, como solemos hacer, eso no funciona, sino más bien es preguntar qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Muchas veces los niños, aunque estén chiquitos, de verdad sí nos dicen,
pero hay que preguntarles, en lugar de invalidar la emoción que están sintiendo, la tristeza porque perdieron a alguien, algunos perdieron a su papá o a su mamá. Entonces, eso, o a quien les cuidaba. Entonces, ustedes se van a encontrar con eso. Un duelo no se procesa en 3 meses o en 6 meses. Hay personas que pasan 8 años y siguen en duelo. Entonces, si esto es así, lo que nosotros necesitamos es ser muy conscientes de eso, y la contención no es que yo le diga, no te preocupes, no, sino cuéntame cómo te sientes, en qué te puedo ayudar, qué necesitas de mí. Y si requiere algo más, que ustedes pidan ayuda profesional para atender a esos niños, sobre todo si identifican en su diagnóstico inicial qué pérdidas traen. Porque no tan solo, algunos perdieron su casa, se tuvieron que cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de pérdidas? Y sería muy interesante que en algún momento ustedes nos comentaran de ese mundo de niños que tienen, qué pérdidas traen. Creo que eso nos ayudaría mucho para poderles ayudar de manera más concreta, que nos los hagan llegar, que lo hagan llegar a Grupo Loga, que ustedes ya tienen mucha relación, que nos hagan llegar esas estadísticas. Fíjense, nosotros tenemos de 15 niños, 20 niños, 30 niños, 40 niños que atiendo, 50, 60, o este maestro que les digo que está levantando ya encuesta, que nosotros podamos saber qué pérdidas traen, porque eso nos va a permitir ayudarles a diseñar una estrategia. Otra cosa, si en su grupo tienen niños con varias pérdidas, o sea, varios niños que traen pérdida, preguntarles, ¿qué quieres hacer en este momento? Que abramos el espacio de la pérdida. ¿Qué quieres hacer en este momento? ¿Habrá algún niño que diga, quiero llorar? Bueno, vamos a llorar. Llora. Adelante. Que no te dé pena. Llorar es muy saludable, si eso es lo que tú necesitas ahora. Va a contagiar a otros niños y está bien. Entonces, damos un momentito y después invitamos a la respiración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitan sacar esto. Y la otra es que puede ser que tengan enojo. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Algunos dirán, gritar, o sea, ¿tienes ganas de gritar? Si eso te ayuda, si gritas te vas a sentir mejor, pues vamos a gritar todos contigo. Esa alianza es una contención que no nada más lo tiene que dar el maestro o la maestra, sino que lo tiene que dar el grupo. Es una contención social, es una contención de comunidad. Entonces, todos gritamos, a todos nos va a hacer bien. ¿Cómo hay que gritar? Bueno, pueden hacer el golpe del gorila, ¿no? Así que se peguen, o hacen un grito, como un grito de selva, un grito agudo, pero pidan grito agudo, porque el grito grave no, porque se queda acá en la garganta y se les atora. Entonces, como gritan los niños cuando están chiquitos, están haciendo berrinche, así con un grito agudo, así todos vamos a gritar. Paró, y ahora sí vamos a respirar. Hacen 1 minuto de respiraciones. Y eso va a regular el estado de ánimo de los niños, pero los va a volver solidarios, los va a volver empáticos, para saber que si en algún momento alguno de ellos necesita, ahí están los demás para contener. Y creo que de esa manera también les va a ayudar a ir regulando este tema de la violencia, que ustedes saben que está fuerte, y que esa violencia que han vivido en casa la van a traer acá. Entonces, si en algún momento algún niño dice palabras altisonantes, ahí sí hay una categoría, claro, ustedes no tampoco la tienen que usar, pero ahí sí hay una autoridad, y usen su autoridad para decirle, mi amor, aquí no se usan esas palabras. No, aquí no está permitido. Pero sí, no tenemos que gritar, porque cuando estamos gritando, nos estamos sintiendo impotentes, como que no pudiéramos controlar el asunto. Entonces, el grito y el golpe son síntomas de impotencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es plantarnos bien y decir, mi amor, aquí esas palabras no se usan. Punto. Y no hay vuelta de hoja. Y volverlo a decir, cuando la vuelvo a decir, ay, no, porque, mi amor, aquí no se usa. Vas a respetarte tú y vas a respetar a todos los demás. Sin mayor cosa, porque ustedes ya tienen claridad de que ahora los niños, pues graban todo, etcétera. Pero sí se necesita una autoridad. No pierdan eso, maestros. Ya, como decía la maestra Pati, ya ganaron un reconocimiento, ya ganaron, digamos que un mando. Para mí el mando es autoridad. Ya ganaron autoridad, úsenla. Úsenla desde la paz, úsenla desde la determinación, desde el marcar límites y con amor. Yo no creo que tengamos que marcar límites gritando. Y eso para tus hijos y para tu relación de pareja y para todo sirve. ¿A ti?
Y sí, nos despedimos, Josefa, diciendo que normalmente los duelos se quedan ahí o están ahí o se producen porque la despedida de mi casa, la despedida de mi situación económica o del estatus que tenía, o de la persona o de mi perro, fue dolorosa. A lo mejor no me despedí, a lo mejor me quedé con culpa, a lo mejor me quedé enojado. Y al no estar resuelto eso, se genera algo que se llama duelo. Maestros, tenemos la inteligencia emocional, justo consiste en eso, en el resolutivo de todos los días. A ver, me enojé porque se me aventó una micro y me quedé con el enojo. A ver, ciérralo, porque si acumulas, eso es lo que está equivocado. Lo mismo, nuestras relaciones, nuestros estatus, los debemos de reflexionar todos los días para que en el momento que se pierdan, tengas unos minutos para poderlo rehacer. Vivas tu duelo, no te quedes en el duelo. Hay gente que se queda extrañando el coche, el estatus, la casa, la pareja, el perrito. Un divorcio, por ejemplo, es un duelo y se pueden quedar años en el duelo, años enojados, años frustrados. Justo, maestros, es un elemento que nos pone en evidencia la enorme necesidad de seguir formándonos en este proceso de la inteligencia emocional. Seguiremos hablando de eso y fíjate, Josefa, que el programa se está transmitiendo por Facebook y se quedó grabado. Entonces, lo rescatamos a todas las personas que nos acompañan, siempre pasamos lista, al otro día se las mandamos por su correo, por si la quieren utilizar, por si la quieren pasar en su consejo técnico, y si no, rescátenla porque también Josefa la manda a sus redes sociales y ahí está para ustedes. Maestros y maestras, muchas gracias, Josefa. Disfruté muchísimo este diálogo. Esperemos haber contestado las preguntas que los maestros nos planteaban y nos vemos en el siguiente martes de conversación con expertos. Muchas gracias. Claro, vamos a poner en galería, que siempre me gusta ver a los maestros y a las maestras que hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias, maestros. Gracias por su confianza. Esperemos contribuir con algunas ideas que les vayan enriqueciendo su trabajo escolar. Muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron, quienes nos hicieron las preguntas. Mándenos sus comentarios también. Díganos qué les pareció, de qué les gustaría que habláramos, qué temas quieren que abordemos, porque como ya se dieron cuenta, tenemos también especialistas de otros temas y vamos a estar compartiendo con ustedes porque estamos dispuestas a ayudar, a compartir y a que todos salgamos lo mejor posible. Vamos juntos, porque esto no, el tejido social no es una persona, el tejido social somos todos nosotros y nosotros somos células que podemos generar bienestar. Si tú eres una célula, esto es como, o queremos ser cáncer o queremos ser salud, queremos ser bienestar. Nosotros queremos ser células de bienestar, por eso estamos aquí. Así que un abrazo, cuídense, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Gracias, mi querida Pati. Hasta la próxima. Gracias, Josefa. Un abrazo.